Bueno, continuamos con el movimiento ondulatorio, el tema de movimiento ondulatorio armónico, el punto 4.2. En el vídeo anterior derivaba la ecuación del movimiento armónico y el movimiento ondulatorio armónico, ¿vale? Y bueno, introducía esta ecuación con W, ¿vale? Entonces, en una onda, cuando la onda la pintamos en función de la posición, ¿vale? A veces la pintamos en función del tiempo, sabemos que cuando la pintamos en función del tiempo, la distancia entre dos máximos es el periodo, pero si la pintamos en el eje X, la distancia entre dos máximos es lo que se llama la longitud de onda, ¿vale? La distancia que hay entre dos puntos con las mismas características se llama la longitud de onda, ¿vale? Y nosotros sabemos que en una onda, cuando sustituimos X por X más la longitud de onda, digamos, la posición en el eje vertical Y es el mismo, porque esta altura y esta altura es la misma, ¿vale? La única diferencia, en el fondo, es un 2pi, ¿vale? Es como, bueno, he realizado una oscilación, y esa oscilación es como dar una vuelta en el círculo, es 2pi radianes, ¿vale? Con esto lo que quiero decir que cuando yo tengo la K y sustituyo esta X por X más lambda, ¿vale? En esta ecuación, cuando sustituyo X más lambda, lo único que esta operación me está introduciendo aquí debe ser el efecto de dar dos vueltas, de dar una vuelta, perdón, de dar 2pi, ¿vale? Vosotros sabéis que 2pi es como si tú tienes un ángulo, el que sea, este ángulo phi, y tú haces ahora phi más 2pi, es como volver al mismo punto, ¿vale? Entonces, con la X pasa, con la posición, pasa lo mismo. Si tú tienes una posición y le sumas una longitud de onda, estás volviendo al mismo punto, ¿vale? En altura, ¿vale? Por eso, cuando yo le hago esta operación, en este argumento aquí de mi función de mi seno, lo único que tengo que hacer es que haber cambiado un 2pi, ¿vale? Esto es el mismo efecto que meter un 2pi, ¿vale? Entonces, si de aquí despejáis, bueno, despejáis ahora k por x más k por lambda es igual a k por x más 2pi, ¿vale? Entonces este k por x se te va y te queda que k, ¿vale? El vector de onda, k es igual a 2pi partido por lambda, ¿vale? Esto de aquí. Vale, estas simples demostraciones para entender en esta ecuación de aquí, en la ecuación del movimiento armónico simple, qué es ese k, ¿vale? Y luego teníamos lo que hemos llamado W, pero que realmente lo hemos llamado, pero todavía no sabemos cómo lo vamos a llamar, que es K por V, ¿vale? K por la velocidad de la onda. K acabamos de encontrar aquí que es 2pi por la longitud de onda, ¿vale? ¿Y qué es la velocidad de una onda? La velocidad de una onda es como cualquier velocidad, es el espacio que recorre en un tiempo, ¿vale? Pero en una onda hay un espacio característico que es la longitud de onda, ¿vale? La longitud de onda. ¿Y cuánto tiempo tardo en recorrer una longitud de onda? Pues el tiempo que tardo en recorrer una longitud de onda es el tiempo que tardo en volver al mismo punto, que es el periodo, ¿vale? Por eso la velocidad de una onda siempre es el espacio partido por el tiempo. Yo si conozco un espacio cualquiera y conozco el tiempo que tardo en recorrer ese espacio, cualquiera, vinculado a ese espacio, esa división del espacio partido por tiempo me da la velocidad. Pero la velocidad de una onda, bueno, pues normalmente la velocidad de una onda se define como la longitud de onda partido por el periodo, ¿vale? El periodo ya sabéis que es la inversa de la frecuencia. Estas cosas son muy elementales del instituto, pero las pongo aquí. Periodo es la inversa de la frecuencia. Y la velocidad es un espacio, por ejemplo, la longitud de onda, y como sé que este espacio, esta longitud de onda, tarda en recorrerla un tiempo t, el periodo, pues yo puedo decir que la velocidad de la onda es lambda partido por t. Entonces yo aquí puedo poner, en lugar de poner la velocidad, puedo poner lambda dividido por t. De tal forma que se me va la lambda con la lambda. Y me queda 2pi partido por el periodo. ¿Y qué es 2pi partido por el periodo? Pues la velocidad angular. 2pi partido por el periodo, ¿vale? Esto también lo conocéis. Por eso el k por v se sustituye por la velocidad angular, que es 2pi partido por el periodo, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente recordar, o bueno, para terminar este punto, pues recordar estas ecuaciones. Esta es la ecuación característica de un movimiento ondulatorio, donde k es 2pi partido por la longitud de onda, w es 2pi partido por el periodo, y además recordar estas dos ecuaciones que he puesto en ese lado, de que la velocidad de una onda es la longitud de onda partido por el periodo. Y luego tenemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿vale? La frecuencia, que es esa inversa del segundo, se mide en hercios, el periodo se mide en segundos, la inversa del segundo es el hercio, ¿vale?
y separamos estas ecuaciones. Vale, entonces esto prácticamente cierra el punto del movimiento ondulatorio, pero aquí sí que quiero remarcar una cosa. Esta velocidad de la onda es la velocidad con la que se propaga la onda, ¿vale? La velocidad con la que se mueve ese movimiento ondulatorio. La velocidad del sonido pues es el 340 metros partido por segundo, porque el sonido avanza en esa velocidad. Esa velocidad de la onda no es lo mismo que la velocidad de oscilación. Imaginar que tengo las moléculas del sonido que están oscilando, ¿vale? Cómo oscila un movimiento armónico simple o cómo oscila el muelle no es lo mismo de cómo se mueve, cómo se propaga el muelle, ¿vale? La velocidad esta de la onda, cuando tenía aquí en el tren el movimiento armónico simple, si yo pongo el muelle dentro del tren y el tren se mueve con una velocidad v, ¿vale? V por t sería la posición de ese t, de ese tren que se moviera con una velocidad constante, pero si se mueve con una velocidad v, el movimiento de la onda te lo da esta v de aquí, ¿vale? Y esa es la velocidad de la onda, que es algo distinto a cuando calculábamos, si yo tenía la ecuación del movimiento armónico simple a por el seno, o esta ecuación, el movimiento armónico a seno de kx menos wt, ¿vale? Una cosa, esto es como cómo se mueve la dirección y si yo hallo la derivada de y con respecto al tiempo, esto es cómo se mueve el muelle, ¿vale? Cómo se mueve en esta dirección. No es cómo se propaga, ¿vale? Entonces la derivada con respecto al tiempo sería, la derivada de un seno es un coseno, a coseno de kx menos omega t, y como tengo que derivar con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo me va a dar una menos w, ¿vale? Pues menos w, que lo puedo poner aquí delante o aquí. Bueno, esto es simplemente para que sepáis que este concepto de aquí y este concepto de aquí son dos velocidades, pero son dos conceptos distintos. Una cosa es la velocidad de propagación de la onda, que es esto de aquí, que es la longitud de onda partido por el periodo, y otra cosa es cómo oscila este movimiento armónico simple, ¿vale? Es el muelle que está oscilando así, esa velocidad de oscilación es esta v que estoy calculando aquí, que a veces se calcula, igual que si quisiera calcular la aceleración sería la derivada segunda. Y otra cosa es la velocidad con la que se está moviendo esta onda en una dirección, ¿vale? Que es otro concepto distinto, ¿vale? Son dos velocidades, para no mezclar esos conceptos. Número de onda, K es lo que se conoce como número de onda, frecuencia angular, ¿vale? Porque la frecuencia angular, el término angular va con los ángulos, ¿no? Y entonces el 2pi es el 2pi de los 2pi radianes de una circunferencia, el periodo, bueno, y esta es la ecuación de la onda, ¿vale? Ecuación de la onda. Bueno, pues estas ecuaciones son un poco el resumen de lo que vais a necesitar, y estoy recordando, porque ya lo habéis visto en el instituto, en este tema, ¿vale? Al final, el sonido será un movimiento ondulatorio que seguirá esta ecuación de aquí, y nos interesará sacar pues cierta información del mismo. Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente punto.